siguiendo con la política que ha marcado Automotriz en Video de desarrollar herramientas que a su vez nos sirvan también desde el punto de vista de la capacitación, vamos a estar trabajando en estos dos pequeños proyectos muy económicos, muy fáciles de realizar, pero muy eficientes para poderlos utilizar en el análisis del sistema de encendido de los diferentes vehículos. Ahí podemos ver a la izquierda una pequeña caja con un pulsador arriba, absolutamente casero el pulsador, y a la derecha otra caja ya con un pulsador de 10 amperes que nos van a servir ambos para la prueba de, yo no diría la bobina de encendido, sino que le voy a decir el transformador de encendido. Y ahora voy a explicar por qué. Para utilizar los términos correctos desde el punto de vista de la electrónica. Más allá de que todo el mundo dice la bobina de encendido, en realidad son transformadores de encendido, porque tienen más de un bobinado. Son componentes magnéticos que tienen dos bobinados, los que vamos a estar probando. Algunos de ellos van a estar manejados directamente desde la parte de potencia de la ECU, de la computadora que controla la inyección del motor, y otras bobinas van a estar, o otros transformadores de encendido van a estar controlados también desde la computadora motor, pero con pequeños pulsos de señal. No se va a estar desarrollando la potencia de control dentro de la computadora. Y es por eso que tenemos dos probadores, uno que va a probar directamente el transformador de encendido, en donde el primario consume potencia, y el otro que nos va a generar pulsos para probar todos aquellos transformadores de encendido que tengan ya el módulo de control del primario de ese transformador de encendido integrado. Entonces, primero que nada vamos a repasar algunos conceptos que son fundamentales. Y en el caso de los transformadores, es fundamental saber que son dispositivos que funcionan con corriente alterna o con corriente variable. ¿Qué significa eso? De que la corriente tiene que estar variando en función del tiempo para que se pueda realizar el acoplamiento magnético entre los diferentes bobinados. Si yo a un transformador le aplico en un bobinado corriente continua, me va a producir una variación en el otro bobinado solamente en aquel momento en que yo lo conecto, cuando hay una variación de corriente, en el momento de la conexión. Pero luego cuando la corriente se estabiliza, no voy a tener un flujo magnético variable para que se pueda realizar la inducción. Recordando que la inducción es la transferencia de energía desde un circuito primario a un circuito secundario. Acá vemos una forma de onda sinusoidal. Esta forma de onda es igual a la que tenemos en la red de energía eléctrica, en donde se puede ver que tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos. Un semiciclo positivo más un semiciclo negativo son un ciclo de esa onda. Ese semiciclo positivo tiene un valor máximo, V máximo, que es el pico de voltaje positivo, y tiene también un pico de voltaje negativo. En lo que respecta a la sigla VF, significa voltaje eficaz. Significa ese voltaje eficaz el trabajo que estaría realizando esta corriente o este voltaje alterno comparado a un voltaje de corriente o a un voltaje de corriente continua. O sea que en la corriente alterna vamos a tener un periodo, que va a ser el tiempo en que demora en transcurrir un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Vamos a tener la frecuencia, que es igual a 1 dividido el periodo, o la inversa del periodo,
y vamos a tener picos de voltaje positivos y negativos. Lo que hay que tener en claro es que la corriente alterna, la corriente variable, varía el valor de voltaje o de intensidad en función del tiempo. ¿Dónde lo vamos a encontrar esto, por ejemplo, en el automóvil? Bueno, lo vamos a encontrar como una corriente variable en el primario de la bobina del transformador de encendido, en el secundario del transformador de encendido. Vamos a encontrar una onda de voltaje sinusoidal en el alternador nos va a generar un voltaje sinusoidal, trifásico, tres fases, pero hay que tener en claro que para que se pueda cumplir la transferencia de energía de un circuito a otro, tiene que haber variación de corriente, variación de voltaje. Y en esta gráfica podemos ver distintos tipos de corriente, ver cómo la corriente continua se mantiene estable en función del tiempo, cómo la corriente pulsante varía pero no cambia nunca de polaridad, no pasa nunca al cuadrante negativo, que es el cuadrante de abajo. Tenemos la sinusoide que recién vimos, que es una corriente alterna, y tenemos una corriente variable que varía tanto en valores positivos o negativos, pero que no cumple un padrón periódico, sino que tanto la forma de onda que está hacia abajo y la que está hacia arriba son diferentes. Lo que tiene en común con la corriente alternada, que es variable, varía el valor de esa corriente o de ese voltaje en función del tiempo. Y ahí vamos a llegar al transformador. Nosotros ya vimos este principio en la primera charla que tuvimos. Vimos que entre la bobina del módulo inmovilizador que está en el vehículo, en la llave, y el transponder, se genera un acoplamiento magnético, que energía de la bobina del módulo inmovilizador llega a la bobina del transponder. Hay un acoplamiento magnético. En ese caso, el acoplamiento se hace a través del aire. Esa bobina no tiene un núcleo. El núcleo, que es la forma rectangular que está por dentro de estos bobinados, tiene la función de aumentar el flujo magnético que va a generar una bobina, y a través de ese núcleo ese flujo va a viajar y va a cortar las espiras de la bobina secundaria. Y eso es lo que estamos viendo acá. A la izquierda, un bobinado primario, y a la derecha, un bobinado secundario. El flujo magnético generado en la bobina que sea alimentada con corriente alterna, que va a circular por el núcleo, y a su vez ese flujo variable va a cortar el bobinado secundario y va a inducir un voltaje. Voy a tener una cantidad de vueltas, NP del lado primario, y una cantidad de vueltas, NS del lado secundario. Y esto va a ser muy práctico, porque dependiendo de la relación de vueltas que yo tenga entre primario y secundario, puedo transferir los niveles de voltaje como a mí me convenga. ¿Qué quiero decir con esto? Y aplicándolo, por ejemplo, a un transformador de alimentación, como el que vamos a hacer para la fuente de alimentación. Si yo tengo del lado primario un voltaje de línea de 220 volts de alterna, manejando la relación de vueltas entre el secundario y el primario, yo puedo tener en el secundario el voltaje que yo deseo. Ese transformador puede ser de 220 volts a 12 volts, de 220 volts a 24 volts, de 220 volts al valor que yo desee, o puede ser de 220 volts
a 18 kilovolts, 18.000 volts, si la aplicación lo necesita así. Entonces, acá estamos frente a un dispositivo que tiene la característica que me permite transferir energía de un circuito al otro con un aislamiento eléctrico. No hay una conexión eléctrica entre el primario y el secundario. El relacionamiento entre ambos bobinados se hace a través del flujo magnético. Y de esta forma trabajan los transformadores de encendido, mal llamados bobinas, porque en realidad las bobinas serían un único componente. Esta es la bobina primaria, es una sola. Esta es la bobina secundaria. Ahora, en un dispositivo, cuando yo tengo más de un bobinado, es un transformador. En el caso de la bobina llamada de encendido o transformador de encendido, vamos a ver que nosotros con un circuito que va a manejar 12 volts del lado del primario, vamos a obtener voltajes del lado secundario del entorno de los 20 kilovolts o 20.000 volts. O sea, estamos hablando en ese caso de un transformador elevador de voltaje. Cuando el voltaje del secundario es mayor que el voltaje del primario, el transformador es elevador de voltaje. Pero también se puede dar la relación de que el voltaje del secundario sea menor que el voltaje del primario, y en ese caso estaríamos frente a un transformador reductor de voltaje. Y este principio de la inducción magnética es muy interesante porque por sobre todas las cosas nos permite vincular dos circuitos sin acoplamiento eléctrico, transferir energía de un circuito al otro. Y si el transformador está bien diseñado, como lo vamos a calcular en el tema después de las fuentes de alimentación, vamos a ver que es un dispositivo que tiene un rendimiento interesante. ¿Qué es el rendimiento? ¿Cómo se calcula el rendimiento de cualquier sistema? Bueno, el rendimiento de cualquier sistema es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, por 100 para que nos den porcentaje. Si yo tengo en este transformador, aplico 100 vatios de potencia al primario y a través de mediciones puedo ver que la transferencia de potencia máxima me da en el secundario 95 vatios, yo voy a poder sacar varias conclusiones. Primero, que el rendimiento va a ser 95 dividido 100 por 100, o sea, va a ser un 95%. Y segundo, de que tengo una pérdida de 5 vatios en el dispositivo. Porque lo que hay que tener en claro es que ningún componente electrónico tiene un rendimiento de un 100%, porque siempre van a haber pérdidas en el proceso de transformación. Y esas pérdidas van a estar en la resistencia de los alambres de los bobinados y va a estar también en el circuito del núcleo magnético. Los alambres que se van a utilizar son como los que utilizamos para hacer el probador de bobina, alambre de cobre esmaltado, los bobinados son aislados, y eso nos va a permitir poder diseñar y armar un transformador. El nivel de potencia del transformador va a estar determinado por el grosor de los alambres, va a estar determinado por el área o la sección del núcleo, pero eso lo vamos a ver en el tema de las fuentes de alimentación. Entonces, cuando nosotros tenemos que hablar desde el punto de vista electrónico, la bobina encendido es un transformador. Y otro mito que hay con las bobinas es que se llama positivo y negativo de bobina. Cuando nosotros tenemos un componente bobina, la bobina no tiene polaridad. La bobina no tiene positivo ni negativo. Cualquier bobina única se puede
colocar de un lado o del otro y la función va a ser la misma. Ahora, cuando tenemos la bobina de encendido, si nosotros cambiamos la polaridad del primario, podemos ver que va a haber una afectación sobre la chispa. ¿Por qué? Porque en muchos casos se va a perder la referencia de voltaje con respecto a la chispa. Y de ahí que la bobina tiene un negativo, porque eso lo que nos indica es el punto por el cual hay que controlarla con respecto a masa para que sobre la chispa se genere la polaridad conveniente. Entonces, un poco de fórmulas, viendo que tenemos en un transformador un primario y un secundario, en un transformador teórico, nosotros podemos decir que la potencia en el primario va a ser igual al producto del voltaje del primario por la corriente del primario. Nosotros recordamos que potencia en vatios es igual a voltaje por corriente. La potencia en el secundario va a ser igual al voltaje del secundario por la corriente del secundario. O sea que en un transformador ideal, la transferencia es un 100%, por lo tanto, el voltaje primario por la corriente primaria es igual al voltaje secundario por la corriente secundaria. Despejando esa ecuación, llegamos a la relación de que el voltaje primario dividido el voltaje secundario es igual a la corriente secundaria dividido la corriente primaria. ¿Qué pasa? Si un transformador eleva la corriente, eleva el voltaje, perdón, disminuye la capacidad de corriente para que se mantenga la relación de potencia. Si un transformador disminuye el voltaje en su secundario, aumenta la capacidad de corriente para que se mantenga la relación de potencia. De ahí llegamos a que la relación de voltaje, el voltaje de primario dividido al voltaje del secundario, es igual a la relación de espiras del primario dividido la relación de espiras o vueltas del secundario. Despejando el voltaje secundario, nosotros llegamos a que el voltaje secundario de un transformador es igual al voltaje primario por el número de vueltas del secundario dividido el número de vueltas del primario. Entonces, acá nos aproximamos a ver qué es lo que pasa en un transformador encendido. Si yo tengo, para saber el voltaje de secundario en esta pequeña fórmula, yo utilizo que en el primario voy a trabajar con 12 volts variables porque los voy a conmutar con un dispositivo y de acuerdo a la fórmula anterior, si yo manejo 12 volts en el primario y tengo, por ejemplo, como cantidad de espiras en el secundario 150.000 vueltas y en el primario tengo 100, yo esos 12 volts que hago variar en el primario los puedo convertir en 18.000 volts en el secundario. Ahora, estos 12 volts del primario que iban a tener una determinada cantidad de corriente, en el secundario, al aumentar el voltaje, la capacidad de corriente va a disminuir también proporcionalmente a la relación de vueltas para que se mantenga la relación de potencia. Y acá lo que estamos viendo con esta fórmula es lo que pasa en un transformador de encendido llamado bobina de encendido. Es un transformador elevador de voltaje que mediante una relación muy alta de vueltas entre el secundario y el primario nos consigue llegar a valores de voltaje muy elevados para poder producir en un cilindro con compresión y a una determinada distancia de electrodo la chispa que luego va a inflamar la mezcla para que explote en el cilindro. Entonces, esto es un poco la parte fundamental a conocer de qué se trata un transformador y, en este caso, aplicado a lo que sería un transformador de encendido.